Muy buenos días. Reflexionaba sobre el hecho de que hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que se nos han quedado como una historia y aún ni nos hemos preguntado si creemos si eso sucedió o simplemente es una historia. Pero lo más importante es para qué está en la Biblia. Si toda la palabra que está escrita allí fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, confrontar, redarguir, eh, darnos sabiduría, ¿cierto? De manera que les invito a que hoy podamos hacer un viaje demasiado interesante en cuál es nuestra realidad en el mundo actual. Vamos a compartir entonces el material de hoy. Y hemos estado hablando de la prosperidad del reino, pero del reino de los cielos, cuya prosperidad es rica, es llena de riquezas espirituales y es lo que nos permite ir en el camino que nos mostró Jesús. Aún él dijo, yo soy el camino. Entonces vamos a hablar hoy de la tierra prometida, de este apasionante tema, pero que se interpreta más como algo que ocurrió, que fue allá en el pasado. Pero acordémonos que todo lo que está en la palabra de Dios tiene una aplicación a nuestra vida diaria. Vamos a empezar por qué es ser cristiano. Y ser cristiano es recibir la libertad, lo que el Hijo libertar es ser verdaderamente libre y una nueva vida en Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17, para los que están en Cristo, para ese grupo de los que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, eh, compórtense o caminen como, como el Señor y así debemos seguir sus pasos. Irnos deteniendo es interesante. De la manera que recibieron a Cristo. Lo hemos recibido, recordamos cómo fue la experiencia, entendemos qué es recibir al Señor, entendemos que es pasar a ser hijos, coherederos del reino, pero aparte de esto, ser templos de su espíritu. Arraíguense profundamente en él, arraíguense. Arraigarse es echar raíces profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que él les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Esto qué implica? Implica tener una profunda relación diaria y en cada momento con él a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Esto es lo que nos permite que las raíces de la sabiduría de Dios vaya profundizando en nuestro corazón y vamos en el proceso hacia la madurez espiritual, hacia la santificación. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y de esto sí que estamos llenos ahora, con tanto seminario, ¿no? De la autoayuda, de esto, de lo otro, de las neurociencias desviadas por la nueva era y otra serie de filosofías huecas y disparates, pero dice elocuentes, o sea, presentados de una manera que impacta. No es así. Somos guiados, capacitados por el Espíritu Santo que nos llevará a conocer toda la verdad. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.
De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Continúa diciendo, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. No es la circuncisión de la carne, la circuncisión que era una señal que había en el Antiguo Testamento. Y recordemos que todo lo del Antiguo Testamento era profético y se cumplió en Cristo, pero también era profético de lo que venía ahora. Era sombra y figura de lo que es ahora. Allá se circuncidaba el cuerpo, acá se circuncida el alma. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, esclavos del pecado. Esa naturaleza intenta gobernar, sigue allí, pero ya no nos esclaviza. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Cuando está hablando de que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, fuimos liberados del poder de las tinieblas y por su sangre fuimos redimidos de todo pecado, como dice en Colosenses 1, 13, 14, nos está hablando de eso que íbamos a recibir. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No la teníamos. Si somos verdaderamente cristianos, ahora tenemos la vida espiritual y la estamos experimentando. Está generando un proceso transformacional en nosotros, una cosmovisión eterna. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cada vez que vienen de las tinieblas, del diablo, de Satanás, a acusarnos, debemos recordarle esto. Mi acta de pecados fue pagada por Cristo en la cruz. Ya la eliminó, no debo nada, porque Él pagó mi cuenta. Por eso Él nos llama justos, porque Él con su muerte en la cruz justificó la necesidad de hacer justicia. La paga del pecado es muerte. Murió por nosotros. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, todo este reino de las tinieblas que realmente existe y que nos ataca de dos maneras, o produce engaños en la mente o trae tentaciones. Son las dos formas en que podemos caer. Entonces estamos disfrutando esa victoria que ya nos dio el Señor. Continúa diciendo, por lo tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben. Ya no se trata de comidas. O porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Y sobre todo aquí hay una sentencia contra el judaísmo, eh, contra el legalismo judío-mesiánico. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es la realidad. Por eso digo que todo el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías es una palabra profética de lo que se ejecutaría, se cumpliría en Cristo y de lo que Él nos entregaría a nosotros en lo que es todo el reino de la gracia, del amor. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Todo eso no es del Espíritu Santo. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo.
Entonces no es la soberbia humana, es la guía del Espíritu Santo, donde cada vez se debe cumplir el mandato de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que prometió a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, y cuando te haya dado ciudades grandes y hermosas que no edificaste, repletas de todo tipo de bienes, con pozos que no cavaste, viñedos y olivares que no plantaste, y cuando hayas comido hasta saciarte. Esa era la promesa de Dios de la tierra prometida al pueblo de Israel. Los liberó en Egipto y les dijo: atravesemos el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Cuando empiezan los procesos en el desierto, allí se empieza a complicar la vida para el pueblo de Israel. Pero esa tierra prometida para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿qué significa para nosotros ahora? La tierra prometida ahora es la nueva Jerusalén celestial, es la vida eterna, es estar unidos con el Espíritu Santo para siempre, es ir con Cristo en el camino, la verdad y la vida hacia el abrazo del Padre, a conocer el Padre, a la casa del Padre. Moisés envía a 12 espías a mirar la tierra prometida. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel, o sea, lo que Dios había prometido. Lo comprobaron por vista. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Dice que traían un solo racimo de uvas, que tenía que traerlo entre varios porque era gigante. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Y entonces estos 12 espías, de ellos 10 llegaron asustados. Esos 10 dicen: nos vemos como langostas frente a esos gigantes. Nos aplastarán y acabarán con nuestras vidas y nuestras familias. Se les acabó la fe, llegaron asustados por lo que vieron. Pero resulta que en la protesta decían: preferimos morir en Egipto o el desierto, y matemos a pedradas a Caleb y a Josué que nos guiaron para allá. Preferimos morir en el desierto. Y allí murieron por la protesta, la rebeldía, la autosuficiencia, la incredulidad y otra cantidad de elementos que dañan la fe. Pero Josué y Caleb les decían al contrario: vamos a esa tierra prometida donde fluye leche y miel, donde hay una prosperidad increíble. Vamos, porque a esos grandulones, a esos gigantes, nos los comeremos como a pan. Vamos enseguida a tomar la tierra con un gozo por lo que Dios les había entregado. De seguro podemos conquistarla en el nombre de nuestro gran Dios, por la fe en las promesas de Dios. Entraron a la tierra prometida solamente Josué y Caleb, dejándonos grandes enseñanzas de vivir por fe. ¿Cómo aplicamos esto al día de hoy? Vamos a mirar. En la tierra prometida, en esa época habitaban cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos, jebuseos. Sin embargo, hoy podemos encontrar conexiones culturales y genéticas en muchas poblaciones actuales. O sea, todo esto se mezcló y es la cultura en la que vivimos ahora. Los cananeos dejan un legado mm, más hacia las tradiciones, la comida, tienen sus lenguajes y otra cantidad de costumbres paganas. Por eso, parte de esto está, por ejemplo,
en la forma en que ellos pueden tener muchas mujeres. Los amorreos, aunque no hay un grupo étnico específico hoy que lo represente, pero podemos ver su cultura y la religión de esos pueblos semitas en Mesopotamia y en el Levante, en esas regiones. Idolatría. Eran pueblos politeístas. Los hititas, su legado se encuentra en la historia y la cultura de Turquía, donde se ubicaba su imperio. Los turcos modernos pueden considerarse herederos de la rica historia y la cultura hitita. Sabemos también todo lo de la parte de Turquía, ¿cierto? Los harenes, el poder, el dinero, la lujuria, las intrigas. Los cananeos suelen representar la idolatría y la corrupción espiritual, simbolizan las influencias mundanas y la separación de Dios. Sigue gobernando esta cultura, ¿cierto? Fue viajando a través de los tiempos y tenemos la evidencia como nunca de esto. La idolatría, tener ídolos, amar más a los artistas, a los conciertos, al fútbol, al dinero, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación y separados de Dios. Los amorreos a menudo se les asocia con la rebelión y la terquedad, la autosuficiencia, la resistencia a la voluntad de Dios, la obstinación. Los hititas, la riqueza y la prosperidad material y la falta de fe, o sea, es dinero, el Dios dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Los fereceos se le relaciona con la envidia y la confusión. Ellos representan más la envidia, las divisiones, el tener el poder, el controlar, el imponer lo que ellos quieren. Los hebeos, maldad y perversión, prácticas inmorales y la decadencia espiritual. Todo este desorden que hay hoy en día, donde aún se condena el homosexualismo, todas estas comunidades que quieren legalizarse ahora, la perversión con los niños, todo es esa herencia. Y los jebuseos pueden representar esa autoridad y el poder secular, o sea, los sistemas de poder que se oponen a la autoridad de Dios. De manera que esa promesa de la tierra prometida es un concepto bíblico que representa hoy en día la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. O sea, ahora la tierra prometida es una atmósfera espiritual de paz, de bondad, de abundancia, de oportuno socorro, de consolación en medio de todos estos enemigos que llegan a nuestra vida a través de una herencia espiritual perversa. O sea, en la misma guerra que ellos tenían que vivir al entrar a la tierra prometida de manera física contra esos pueblos, hoy tenemos una guerra espiritual. Y la tierra prometida, lo dice en Jeremías 29:11, que Él nos da un plan para que tengamos una esperanza y un futuro, una esperanza que no defrauda. Para el pueblo de Israel y los creyentes en Jesucristo, la vida eterna y la Jerusalén celestial, hacia donde vamos, a la casa del Padre. Esta promesa se hizo inicialmente a Abraham y luego se extendió a sus descendientes, Isaac, Jacob y hasta la tercera y cuarta generación que nos cubre. Esperanza y fidelidad. La tierra prometida simboliza la esperanza de un futuro glorioso, donde la justicia y la paz reinarán y donde Dios estará con su pueblo para siempre. De por sí ya está con nosotros para siempre. La herencia divina, somos coherederos con Cristo de todas las riquezas celestiales. La promesa de una vida futura en la presencia de Dios y liberación y protección. La tierra prometida también simboliza la liberación y la protección divina, como se vio en el Éxodo, donde Dios
guió a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida, si nos libera de esta generación perversa y corrupta que nos advertía el apóstol Pablo. Entonces nos dejó la fe. Y dice el justo, aquel por el cual Cristo murió y resucitó para volver a darnos vida eterna al entregarnos el Espíritu Santo. Dicen, nosotros viviremos por fe. El proceso de Dios en tu vida y los tiempos cumplidos de su soberanía. Aquí está el punto crítico. ¿Para qué ser un verdadero cristiano? Para disfrutar de esto que Dios nos entrega, pero que solo se puede vivir por fe y no por vista. La espera y la perseverancia de la prueba de la fe. La fe no es ausencia de lucha. La prosperidad del alma nos lleva a la madurez pasando por el fuego. Entonces, cada vez que a nuestra vida llegan circunstancias complejas, no es castigo, es entrenamiento hacia la madurez. Cada vez que a nuestra vida llegan cosas difíciles, lo que estamos es en un terreno de entrenamiento para ver lo sobrenatural. Como el Señor dice, bástate mi gracia. O sea, los regalos que traigo espiritualmente a tu vida. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuáles debilidades? El miedo, la preocupación, la impaciencia, la rabia, el desespero, la depresión, el llanto, la impotencia, las decisiones de desespero y demás cosas que hacemos cuando Dios no nos concede que las cosas se hagan y aparezcan en nuestro tiempo y a nuestra manera. No es el método de Dios. Cuando muchas veces hemos hablado de oraciones eficaces, o sea, oraciones que producen resultados, no son las oraciones en las que le estamos diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer. Llegar delante de Dios es presentarle nuestra realidad acorde a la palabra. Filipenses 4:4 comienza a darnos parámetros y el primero de ellos, así es complicado, pero es por no entender lo sobrenatural. Que dice, tengan alegría, vuelvo y les repito, tengan mucha alegría cuando le lleguen las pruebas. Dice, no estén ansiosos por nada, más bien sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor, por las pruebas por las que nos pasas. Y entonces Él dice que nos promete recibir la petición y nos entrega una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que nos permite sentir cómo protege nuestra mente y nuestro corazón. Que hoy en día sí que lo tenemos claro. El estrés, la angustia, los niveles altos de colesterol, los infartos, los ataques de pánico y bueno, etcétera, etcétera, los suicidios, lo que quieras. ¿Por qué ocurren? Por la falta de la paz sobrenatural que Él nos da. Y Jesús nos lo advertía, decía, yo les doy una paz que no es la de este mundo, es mi paz la que se las entrego y se recibe. La espera en el silencio de Dios. El silencio de Dios no desespera, no me oye, no me escucha. Estoy cansado de orar. Aquí hay algunas cosas interesantes. Dios habla en el silencio. Pero hay tanta bulla en nuestra mente y ahora qué hago y esto y va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y entonces, y se enreda más con esas decisiones de desespero, ir a pedir prestado aquí y allá, ¿cierto? El Señor tu Dios está en medio de ti. ¿Tenemos o no a Dios acá? Donde dos o más nos reunamos en su nombre, Él está o no. Guerrero victorioso en nuestro Dios. Él dice, voy delante tuyo, ganando las batallas, enderezando lo torcido. Se gozará en ti con alegría. Dios no es un Dios torturador ni un Dios injusto, es todo lo contrario.
Cuando pasamos por todas estas pruebas, Dios dice, me están quedando muy bonitos, perfectos, lindos. Lo hizo desde el Génesis. Me quedaron buenos en gran manera. En su amor guardará silencio. Ah, el silencio es el fruto del amor de Dios por nosotros. Entonces, ¿dónde debemos buscar al Señor? En el silencio. De entrar a solas en la habitación y empezar a tener diálogos con Él. De entregarle todas estas alteraciones de la pobre fe. Y entonces dice, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Abraham esperó 25 años, Jacob 20, José 13 años, Moisés 40 años, y nosotros queremos que en media hora nos resuelva todo. No es castigo, es preparación para la bendición. Por eso dice en Santiago, son grandes oportunidades para ver el poder de la fe y la fidelidad de Dios. Hermanos míos, o sea, familia de Dios, los verdaderos cristianos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, paciencia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Qué tal esta promesa de Dios? Dice, te estoy presentando una manera de caminar y entrar en la tierra prometida, en la atmósfera espiritual, para que no te falte nada. Y a esto podemos agregarle una cantidad de versículos paralelos. Cualquier cosa que me pidas, todo lo que hagas será prosperado. Dicen varios pasajes de la Biblia. Que Dios quiere que no nos falte nada, pero es en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, y siendo más que vencedores. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Todo esto que hemos mirado allí. La ignorancia, donde dice, en Oseas 4:6, mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento. El miedo, la angustia, todos aquellos factores de una pobre fe. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Disparados en la fe. Recordemos que lo que se está formando en nosotros es el carácter de Cristo. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz, no escucha el mundo, ni la herencia de todos estos pueblos paganos. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Consecuencia. Lo que pensamos y sentimos debe ser lo mismo que decimos y hacemos. Trascendencia, trascendemos todo con el testimonio, con la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él nos fortalece, podemos todo. Vigencia, la palabra de Dios es inmutable, es eterna. Sus promesas siempre se cumplen. Obediencia con deleite. El que me ama practica mi palabra. Dependencia, apartados de Él nada podemos hacer. Por eso debemos vivir en una unidad constante con Él a través de la palabra y de la oración. Influencia. Fuimos enviados al mundo. Padre, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos y colócale tu nombre propio. Yo diría, Jesús le dijo, Padre, así como tú me enviaste, envío a Carlos. Y esto es para cada uno de nosotros. Y por último, nada de aplausos humanos, nada del yo hice, yo lo logré. Es darle toda la gloria al Señor, todo el tiempo y todos los días.
Todas estas enseñanzas las encuentras en nuestro canal en YouTube. Te invitamos a suscribirte y a poder disfrutar de todos estos materiales. Y también damos gracias a Dios por todos aquellos que invierten apoyando el desarrollo de nuestro ministerio. Dios les multiplique. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza especial que nos das. Permítenos hoy entregarte una vez más el resto de nuestra vida. Poder renunciar, Señor, a las intenciones humanas, a las falsas doctrinas y a las filosofías huecas de este mundo. Protégenos de ello. Hoy nos unimos, Señor, para pedirte sabiduría abundante para lo que sigue y caminar de tu mano el camino de la vida, la senda de la vida. Hoy renunciamos, Señor, a los miedos, a las angustias, a la pobre fe, a las dudas y mucho más a los engaños y tentaciones de las tinieblas. Una vez más te decimos, Señor Jesucristo, te abrimos nuestro corazón para que habites en él, para que hagas de nosotros unas nuevas personas, nueva creación y poder viajar contigo perdonados de todo pecado, producto de nuestro arrepentimiento hacia la eternidad perfecta. Danos la llenura del Espíritu Santo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Seguimos en contacto.